Hola, esto es Radio Sefaradi y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Eilat bombardeada por una ráfaga de misiles desde el Sinaí interceptados por cúpula de hierro. Daesh intensifica su propaganda y comunicación en español. El Senado español aprueba una moción para intensificar los vínculos entre España e Israel. Según una encuesta, los europeos están mayoritariamente a favor de un veto inmigratorio desde países musulmanes. Tras estas noticias, regresaremos con la agenda cultural. Hablamos ahora de la ciudad de Eilat, que la noche del miércoles fue bombardeada con una ráfaga de proyectiles disparados desde el Sinaí egipcio. Una batería defensiva cúpula de hierro desplegada en esa zona interceptó 3 de los 4 misiles, dejando el último caer en campo abierto. Horas después, Hamás denunció el ataque aéreo israelí contra un túnel de contrabando en la zona fronteriza de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto, dejando un balance de 2 muertos y 5 heridos. Pero Israel niega rotundamente su autoría. Un grupo afiliado a Daesh en el Sinaí egipcio ha asumido la autoría del ataque, tras el cual 4 israelíes fueron ingresados en el hospital con cuadros de ansiedad. Desde hace años, las fuerzas de seguridad egipcias llevan una lucha sin cuartel contra milicianos yihadistas que operan en el Sinaí bajo la firma ideológica de Daesh. Israel colabora con su aliado egipcio con informaciones de inteligencia. Minutos antes, y en el extremo opuesto, un obús desde Siria impactaba en territorio israelí. Como respuesta, se atacó una posición del ejército sirio al otro lado de la frontera. Sí, se puede decir en resumen que esta semana ha sido una semana caliente en las fronteras de Israel. Ninguna ha sobrepasado y ha llevado a un estado de guerra, pero en todas ellas han habido inconvenientes. Ayer dábamos la noticia del ataque de un misil desde la Franja de Gaza que fue respondido desde Israel. Luego hubo un obús disparado desde Siria que impactaba en territorio israelí. Y por último, este ataque por la noche contra la ciudad de Eilat, que es una ciudad turística que está justamente en la punta más sureña del país, muy pegadito a otra ciudad turística ya en el lado jordano que se llama Aqaba, a las orillas del Mar Rojo, y en pleno Sinaí, en pleno desierto. Bueno, desde ahí el Sinaí es un desierto muy grande y muy desierto. O sea, ni siquiera los egipcios, que son los dueños del lugar desde siempre, pues han poblado el sitio, y solamente en las orillas, gracias al turismo, y algunos grupos beduinos en el interior se internan en esta zona que no tiene ningún valor natural que ofrecer, ni siquiera ríos que puedan hacer subsistir una población. Y en esa zona pues se mueve a sus anchas un grupo terrorista afín a Daesh, que se hace llamar Daesh en el Sinaí, que suelen atacar a las fuerzas egipcias, pero que de vez en cuando hacen estos ataques también hacia Israel. Habían pasado 2 años y medio desde el último ataque a Eilat, y esto sorprendió a la población. Por suerte había ahí desplegado este sistema antimisiles cúpula de hierro, con lo cual se activaron las alarmas, se interceptaron 3 de los 4 misiles, y el cuarto, calculado la trayectoria por el sistema, pues vieron que iba a caer en campo abierto, pues lo dejaron caer sin más. Es muy difícil hacer algo con esto, porque entre otras cosas tampoco puedes ir a activar una represalia, porque ese es el territorio de los egipcios y ellos están interesados en combatir ese tipo de acciones. Pero claro, el Sinaí es muy grande, y hasta que llegan el sitio desde donde se presume que han lanzado los misiles, pues ya los terroristas se han largado allí hace mucho tiempo. Y por otra parte, como si esto fuera poco, pues resulta que Hamás dice que Israel ha bombardeado un túnel de contrabando.
por diferenciar lo que es un túnel de ataque de un túnel de contrabando. En general, los túneles de ataque son los que construye Hamás desde Gaza hacia territorio israelí con la intención de entrar, matar civiles, secuestrar civiles o soldados, etcétera, etcétera. Que son los que Israel más está alerta ante su presencia. Pero la industria de los túneles en Egipto es tan grande que tienen túneles de contrabando en la franja, en el corto, creo que son unos 10 kilómetros nada más de frontera con Egipto, a través de una ciudad que parte está dentro de la franja de Gaza y parte se había quedado en Egipto, que es Rafah. Pero resulta que los egipcios, para evitar estos túneles de contrabando, alejaron todas las edificaciones más de 1.000 metros. Y a pesar de ello, pues siguen habiendo túneles de contrabando porque, como digo, la industria del túnel en Gaza es tan rentable porque de allí se obtiene la financiación para todos los grupos armados y terroristas que controlan la ciudad y el enclave en general. Así que esto generalmente está muy controlado por el ejército egipcio, pero los de Hamás, en vez de denunciarlos a ellos, pues han dicho que los 2 muertos que han tenido han sido por ataques israelíes, cosa que Israel lo ha desmentido de una manera tan tajante el ejército que no da lugar a dudas, por lo menos en los círculos con cierta seriedad periodística, de que esto es así, de que Israel no tuvo nada que ver y que posiblemente tampoco Egipto tenga nada que ver y puede ser de que sea un ajuste ideológico o de cuentas internos dentro de la propia Franja de Gaza, por ejemplo, entre los que tienen el monopolio o el controlan algún otro túnel y quieren que la mafia que controla, los gángsteres que controlan este túnel en especial, pues no les hagan competencia. Daesh lanzó en el verano del año pasado una campaña en Internet para contratar traductores de español, lo que sugiere un incremento del interés por captar a combatientes hispanohablantes. Así se desprende del Informe Anual de Seguridad Nacional correspondiente a 2016, que advierte de que Internet continúa siendo un instrumento clave en las actividades que el yihadismo puede desarrollar en España, desde la captación y adoctrinamiento de militantes hasta la incitación o dirección de ataques terroristas en territorio nacional. El documento alerta de un significativo aumento de las comunicaciones de las organizaciones yihadistas con amenazas genéricas sobre España o sus intereses en el exterior, además de publicar algunos comunicados en español. Sí, esto ya lo había advertido la Seguridad Nacional en años pasados. En este año lo que se está hablando de un incremento importante en el tema del uso del español. Y no es un problema o una noticia lingüística, lo que quieren decir que están apuntando hacia hispanoparlantes como próximos o muy interesados en captar este tipo de combatientes para el Daesh, combatientes que vayan a Siria e Irak, o combatientes que hagan la yihad, o sea, los atentados terroristas en los países de origen. Evidentemente con el tema del español también pueden interesar a gente en Latinoamérica, pero ya el proceso más allá de la captación, el proceso de traslado, movilización, incluso la adaptación al clima y las condiciones, son más difíciles si alguien viene, yo qué sé, desde Brasil o Chile a llegar hasta Turquía y Siria, pues es todo un proceso muy difícil porque tiene que pasar por muchas aduanas, muchos controles, etcétera, etcétera. Así que, evidentemente, cuando se habla de un incremento del uso del español y de las noticias en español y de los contactos en español, básicamente se está refiriendo a nosotros, aquí, a España. Y este gran interés por España no es porque vayan a enseñar a bailar flamenco ni cosas por el estilo, sino que van a tratar de que los yihadistas tengan mayores acciones de mayor repercusión en nuestro país, cosa que se ha evitado desde el año 2004 gracias a la labor intensa de los servicios de seguridad y de inteligencia del Estado,
que esperemos que no bajen ni por un momento la guardia de lo que suceda, de lo que está sucediendo, y que por favor también el Poder Judicial se adapte a las necesidades de lo que está pasando y no se detengan solamente en los detalles técnicos, como ha sucedido con la puesta en libertad de algunos detenidos por defectos de forma. En plena polémica internacional por la ley israelí que pretende legalizar retroactivamente medio centenar de colonias en tierras propiedad de palestinos, el Senado español aprobó ayer una moción en la que insta al Gobierno a intensificar los vínculos entre España e Israel. La iniciativa, presentada por el PP, salió adelante con el apoyo del PSOE después de que los populares aceptaran incluir una condena de los asentamientos ilegales. Casi a la misma hora, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declaraba que la ley que legaliza las ocupaciones de tierras privadas palestinas implica un salto cualitativo en la política israelí y aleja la perspectiva de la solución de los dos estados. Pese a los reproches, el llamamiento a intensificar los vínculos entre ambos países supone un rechazo implícito a la campaña BDS, boicot, desinversión, sanciones, que busca presionar y castigar a Israel. Sí, bueno, yo creo que es una noticia positiva, y dentro de, vamos a ver, esta era un pronunciamiento, una declaración que tampoco tiene tanto valor práctico, ¿no? Primero porque se lleva a cabo en el Senado, que tiene menos efectividad ejecutiva, y segundo que el llamamiento es a intensificar los vínculos entre España e Israel en terrenos cultural, artístico, científico, etcétera, etcétera. Esto el PP lo había pensado pasarlo en el Senado porque, entre otras cosas, tiene ahí mayoría absoluta y no iba a tener ningún problema en que se aprobase. Pero consideró, y es algo que es bueno, consideró contar también con el apoyo del PSOE para una iniciativa de este tipo. Y es bueno a pesar de la inclusión de esta condena a los asentamientos ilegales. ¿Y por qué digo que es bueno a pesar de esta inclusión? Porque esta condena a los asentamientos ilegales ya se había producido en Naciones Unidas. En Naciones Unidas, el gobierno gobernado por el PP ya se había pronunciado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenando a Israel en diciembre por la política de los asentamientos que consideraba ilegales. Con lo cual, pues no podían hacer un pronunciamiento. Esto no es nada nuevo, y simplemente es una reprimenda más sobre un tema del cual ya han hablado. Lo único que se añade a esto es lo de la ley esta de regularización que aprobó Israel, que hemos comentado aquí, que todo el mundo condena, y que, que yo creo que en Israel todo el mundo ha aceptado como lo más natural que todo el mundo lo condene, porque dentro de Israel esta ley tampoco, a pesar de haber sido aprobada en el Parlamento, tampoco cuenta con un apoyo popular masivo. Esto de la política de considerar legal una cuestión que es totalmente ilegal, que es arrebatar la propiedad privada por el hecho de que sea de palestinos, cosa que desde aquí ya hemos dicho que no va a ir a ninguna parte una vez que llegue al Tribunal Supremo de Justicia o la Corte Suprema de Israel, como se llame. Esta ley no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, y ha sido un paso populista del partido Abait Yehudi de Naftali Bennett, aprovechando también unas circunstancias muy especiales en que ni siquiera estaba Netanyahu, con lo cual pues muchos del partido Likud no sabían exactamente si podían votar a favor o en contra, y finalmente votaron a favor, pero a pesar de que Netanyahu les había dicho que de momento no lo hicieran. Bueno, esta declaración en el Senado es positiva, se mire como se mire, porque a pesar de que estos reproches, la condena a los asentamientos, que esto ya lo teníamos, lo que pone de manifiesto es que si el Senado, a través del PP y el PSOE, llama a intensificar los vínculos entre ambos países, pues tanto el PP como PSOE ya tienen una política clara para transmitir a todos sus ayuntamientos y todos los concejales en todos los ayuntamientos de España, es decir, que no pueden plegarse a una política de BDS, un movimiento que boicotea a Israel.
No, porque aquí están diciendo que tienen que intensificar esos vínculos. No, limitarlos, desprestigiarlos, etcétera, etcétera. El veto migratorio contra ciudadanos de 7 países musulmanes impuesto por Donald Trump provocó una reacción de condena unánime por parte de los líderes europeos, pero no parece reflejar lo que sus ciudadanos piensan, tal como revela una encuesta realizada en 10 países del continente. El estudio, contratado por un grupo británico centrista contrario al Brexit, muestra que la mayoría apoya un veto migratorio antimusulmán, con porcentajes que van desde el 65% en Austria, el 53% en Alemania y 51% en Italia, hasta el 41% en España. El sondeo, en el que han participado 10.000 personas y que se llevó a cabo antes de la polémica medida estadounidense, evidencia el rechazo a la entrada de inmigrantes musulmanes con una media del 55% frente a un 20% a favor. Las sociedades europeas sobreestiman el tamaño de las comunidades musulmanas en sus respectivos estados. Los españoles, por ejemplo, creen que hay un 21% de musulmanes en el país, cuando en realidad son un 2,1%. Sí, este último dato la verdad que es muy llamativo y aparte justamente nos señala a nosotros como ignorantes de nuestra propia realidad, ¿no? O sea, entre las 1.000 personas que se han encuestado en España, que justamente es el país que menos reticencias tiene para la entrada de musulmanes, pues la gente piensa que son el 21% y es 10 veces menos. Pero a pesar de que tienen esa sensación de que son muchísimos más, pues no están tan en contra de que entren solo el 41% como en el resto de Europa, porque estamos hablando de unos números, bueno, en Austria el 65% es evidente que están en contra, pero la media es del 55% en contra, pero este número es todavía mayor porque los que están a favor de que vengan de países musulmanes es un 20%, porque tenemos ahí otro 25% que no se pronuncia o que les da igual. O sea que los que están de un lado son un 20%, del otro lado 55%, es casi 3 veces la gente que está en contra de que vengan de países musulmanes que los que están a favor. Con lo cual, lo que señala es el tremendo divorcio que pasa en Europa entre la población y los representantes de la población, porque en cuanto Trump dio esta medida, pues todos los líderes europeos salieron a condenar, no, esto no puede ser, que esto, que el otro, pero resulta que la calle de esos líderes europeos piensa totalmente distinto. En todo caso, en España pues se dio de una manera diferente porque el presidente español fue uno de los que menos se pronunció en contra de Trump, teniendo una población que tampoco está demasiado en contra de lo que... o sea, que estaría bastante en contra de la medida de Trump. O sea que también en el caso español estaría desoyendo a su población por no defender más a los musulmanes. Lo que nos da la pauta es lo siguiente. Europa tiene un problema terrible de representatividad entre lo que opina la gente y lo que pasa en las instituciones. Y me temo que algún día nos despertaremos con sorpresas como les pasó a los propios americanos, que no es que Trump salió de la nada, sino que lo eligieron, pero que aquí en Europa, pues ante la convocatoria que hay este año en Francia y en Holanda, pues creo que nos vamos a despertar con una sorpresa desagradable para los que pensamos que la extrema derecha es un fantasma que había estado desterrado de Europa, pero que va a volver, y va a volver por la incompetencia de los partidos de centro, de izquierda, incluso de centro-derecha, de pronunciarse taxativamente en temas que atañen a la seguridad la seguridad nacional, como por ejemplo el declarar cuando hay un atentado terrorista si es un atentado yihadista con razones islamistas, porque si no se dice, pues la gente al final acaba sabiéndolo y acaba diciendo nos están engañando como a tontos. Es lo mismo que aquí se vivió en una situación totalmente distinta, pero justamente en el 11M,
cuando el gobierno de Aznar en sus últimos compases pues trataba de echar las culpas al grupo ETA cuando sabía que había sido un atentado islamista, porque en ese momento no le convenía, porque iba a dar la imagen de que eso era a raíz de la guerra de Irak, en vez de explicarse. Cosa que aprovechó el gobierno, los representantes del Partido Socialista para asumir el poder en esa situación. Y ahora justamente se da la situación contraria, que gobiernos socialistas como el de Francia pues se ven en la imposibilidad de pronunciar la palabra de atentado yihadista porque tienen una población musulmana que se ofendería y saldría a las calles como están saliendo en los banlieues de Francia, y que han tomado, como dice un amigo, han tomado los micrófonos. No han tomado el poder, pero sí que tienen la voz de lo que está pasando en las calles. Esta gente que defiende estas posturas por las cuales no se puede decir que un atentado yihadista tenga algo que ver con el Islam. Pues con esta terminamos las noticias. Jorge, volveremos el martes contigo aquí en Radio Sefarad en las noticias. Tendremos pues, las de los lunes. Exacto, sí. Hasta entonces, pues Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y ustedes no se vayan porque regresamos con la agenda cultural tras la pausa. Volvemos ahora con la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel. ¿Qué tal, Raquel? Hola, Alex. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, reposada. Bueno, reposada, como los rollos del Mar Muerto que están ahí en ese fantástico museo que tenemos en Israel. Por lo visto, se ha encontrado una nueva cueva que los albergó. Sí, además ha sido un descubrimiento importantísimo. Hasta ahora se conocían 11 cuevas y se ha encontrado la 12ª. Además se han descubierto en esta nueva cueva, un par de hachas de hierro que demuestran que fue saqueada en el siglo XIX. O sea que se ha encontrado la cueva, Alex, pero no se han encontrado más rollos. Uh-huh. Se ha producido este hallazgo en unas excavaciones en una cueva en los acantilados al noroeste del Mar Muerto y demuestran que los rollos estaban allí ocultos y fueron saqueados en el siglo XIX. Este descubrimiento ha sido llevado a cabo por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén y, como todos nos podemos imaginar, representa un hito en la investigación claro. de estas piezas tan importantes para la historia. Oren Gutfeld y Aviad Obadia, del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea, han sido los primeros en más de 60 años en descubrir esta nueva cueva y excavarla de manera apropiada, sin producir destrozos ni expolios, por supuesto. Uh-huh. Han encontrado numerosos frascos de almacenamiento y tapas del periodo del Segundo Templo que se encontraron escondidos en nichos en las paredes de la cueva y dentro de un largo túnel en su parte trasera. Los frascos se rompieron y su contenido se retiró. El descubrimiento de un par de hachas de hierro de la década de 1950, lo que les sí, eso que nos decías, sí, almacenadas en el túnel para su uso posterior, demuestra que la cueva fue saqueada. Así que se llevaron todo lo que había ahí, lo único que nos dejaron fueron esas hachas. Sí, mira, se han encontrado también fragmentos de envolturas de rollo, una cadena que ató los pergaminos y un trozo de cuero trabajado que formaba parte de uno de los pergaminos. Bueno, pues esos restos que dan constancia de que estaban allí, aunque no tengamos esos otros pergaminos. Bueno, uh-huh. No sé qué más nos traes, además de este hallazgo muy interesante, sin duda, de esas hachas que estaban en el interior de la cueva del siglo XIX, porque continuamos con la agenda. Bueno, más que lo de las hachas, el superhallazgo es lo de la cueva, ¿sabes? Que se haya encontrado esa 12ª cueva, o sea que son 12. Sí, sin duda, son 12 ya después de todas las encontradas. Claro, nos hace pensar que puede haber más y que ojalá se encuentren más rollos, pero bueno, pasamos de
de noticia avanzamos en la agenda cultural y tenemos otra muy buena, porque el profesor Yehuda Lieves de la Universidad Hebrea de Jerusalén, también están de enhorabuena los de esta universidad, será galardonado con el premio Israel por su trabajo en el campo de la Kabbalah y la literatura mística judía. El premio Israel, como saben nuestros oyentes, es la máxima distinción que se otorga en este país. Lieves es el profesor emérito de Cábala del departamento Gerson Solem, que tiene que ver con pensamiento judío en la Facultad de Humanidades de la Universidad Hebrea. Establecido en 1953, repasamos un poco lo que supone el premio Israel. Israel es considerado el honor más grande del país y es entregado a ciudadanos israelíes u organizaciones que han demostrado excelencia en su campo o hayan contribuido significativamente a la cultura israelí. El premio será presentado en la ceremonia del Día de la Independencia y a este premio asisten las máximas autoridades encabezadas por el presidente del país, su primer ministro, el presidente de la Corte Suprema y otros líderes nacionales. ¿Por qué le han dado el premio al profesor Lieves? Bueno, porque los responsables de la entrega de este premio han señalado que él es un brillante investigador principal en el estudio de la literatura mística judía. Sus innovaciones incluyen destacar el papel del mito y el mesianismo como fuerzas prominentes en la cultura judía, y su investigación abarca muchos campos, en particular todos los aspectos de la Kabbalah, donde mostró, han dicho, profundidad, audacia e innovación. Nació en Jerusalén en 1947 y ha vivido toda su vida en esta ciudad. Hizo el servicio militar en la Brigada Paracaidista, que es una de las compañías de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel. Comenzó sus estudios en la Universidad Hebrea, o sea que es alumno y ahora profesor emérito este Premio Israel, y ha estado sirviendo como profesor en el Departamento de Pensamiento Judío desde 1972. Y muchos de sus cursos se refirieron a aspectos del mito judío y la Kabbalah, como les hemos dicho, y sobre todo tomó sobre sí las enseñanzas del Zohar. Pues le damos la enhorabuena al señor y profesor Yehuda Lieves desde aquí, desde Radio Sefarad. Y bueno, supongo que podremos saber algo más de la entrega de ese premio cuando se conceda allí en Israel. Bueno, vamos ahora, Raquel, con esa recomendación habitual que nos haces todos los fines de noticiario Radio Sefarad antes de los viernes. Oye, había muchos candidatos para ser la recomendación literaria, pero nos hemos quedado con la publicación por parte de Acantilado del que dicen que es el testamento literario de Stefan Zweig. Se titula Clarissa y nos habla de la hija de un militar austriaco que conoce en Lucerna a Leonard, un joven socialista francés del que se enamora. El estallido de la Gran Guerra separa a los amantes y la joven, que ha quedado embarazada, debe volver a Austria en medio de una Europa que se desgarra, donde toma la decisión de tener y criar a un hijo del enemigo. Bueno, o sea que te has decantado por una historia de amor en época de entreguerras. Y bueno, cuéntanos un poco más, que no te he cortado ahí con el tema. Eso, recalcar que para muchos esta novela tardía de Zweig es el testamento literario de este maravilloso escritor, porque condensa los ideales humanísticos que abrazó durante toda su vida. Bueno, pues esa Clarissa de Stefan Zweig, que recomendamos para las lecturas de nuestros oyentes en Radio Sefarad. Y bueno, agradecerte como siempre, Raquel, que nos ofrezcas toda esta cultura, y seguro que para la próxima semana tenemos otros libros por ahí que se han quedado en la estantería, porque hay mucho donde elegir. Esta es la selección de hoy. Gracias, Raquel. A vosotros.